Este vídeo presenta el concepto de medicina biorreguladora de sistemas, el que fue publicado recientemente en la revista con comité editorial Frontiers in Physiology en la sección Biología de Sistemas. Me llamo Brian Berman y soy coautor de esta publicación. ¿Por qué necesitamos otro concepto más en medicina? Puedo pensar en al menos dos razones. Primero, en una sociedad que se transforma rápidamente, donde las innovaciones tecnológicas llevan a enormes avances en la biología. Hoy en día hemos analizado más del 90% de nuestro genoma y comenzamos a crear una enciclopedia de los genes y el metabolismo humano, lo que va a profundizar en la exploración sobre cómo nuestro sello genético se traduce en reacciones bioquímicas. El proyecto Genoma Humano abrió todo un nuevo capítulo de grandes datos en el mundo de la investigación biomédica. Los estudios en genómica, proteómica, metabolómica y otras ómicas han producido una cantidad sin precedentes de datos con potencial relevancia clínica. Es discutible que hayamos aprendido más en los últimos 20 años que en toda la historia de la biología, y podrían también decir, estamos inundados de nuevos conocimientos y seguimos tratando de dar sentido a sus aplicaciones clínicas. Segundo, a pesar de la revolución de la biología de sistemas, las innovaciones en la atención de salud siguen estando detrás de estos avances. Actualmente estamos al medio de una epidemia global de enfermedades crónicas, como declara la Organización Mundial de la Salud. La morbilidad crónica constituye más del 50% de la carga global de enfermedades, responsable de cerca del 70% de la mortalidad a nivel global. Sin embargo, vivimos más tiempo. En 2020, alrededor de 2 de cada 10 personas serán considerados como ancianos. En realidad, algunos argumentan que el 90% de todo el gasto en salud ya se está usando en tratar condiciones crónicas asociadas a envejecimiento y que esta tendencia solo va en aumento. Si esta tendencia continúa, los sistemas de salud se verán exigidos al límite y pueden ir a la quiebra si no se hacen cambios para mejorar una vida saludable. Es por eso que hoy muchos abogan por innovar la atención de salud, haciéndola más integradora y holística o centrada en el paciente. Entonces, ¿cuáles son los determinantes clave de nuestra salud? Las investigaciones en salud pública sugieren que solo el 10% de nuestra salud depende de la atención sanitaria. El resto corresponde a la interacción entre la herencia individual y nuestras opciones en estilo de vida, el medio ambiente en que vivimos, así como donde trabajamos, jugamos y aprendemos. Pero, ¿podemos ir más allá de eso? Actualmente, una nueva ciencia biológica, la llamada biología de sistemas, explora todas estas interrelaciones. Es aquí donde entra la medicina biorreguladora de sistemas, viendo la autorregulación y la desregulación al interior de un sistema, y lo que ello puede significar desde el punto de vista terapéutico. Entonces, ¿cómo ha cambiado hoy en día nuestro entendimiento de la biología? En el pasado, tratábamos de explicar el comportamiento de un sistema biológico complejo como el cuerpo humano a través de la estructura y el comportamiento de sus partes individuales. Eso era un pensamiento francamente lineal. Sin embargo, después de completarse el proyecto Genoma Humano, una década de investigaciones nos enseñó que la conducta de un sistema biológico complejo es una red de interacciones entre genes, elementos de ARN no codificante, proteínas y metabolitos. La biología de sistemas propone un nuevo concepto no lineal de salud y enfermedad, eso es: A. Salud es el equilibrio dinámico de la compleja red de interacciones entre moléculas y tejidos del cuerpo, y entre el cuerpo y su medio ambiente. B. El equilibrio se mantiene por circuitos de retroalimentación autorregulados o la capacidad del cuerpo de autorregularse. C. Y la enfermedad se manifiesta cuando el equilibrio dinámico es perturbado y no es capaz de autorregularse. En base a estos fundamentos de la biología de sistemas, el concepto de la medicina biorreguladora de sistemas explora 3 perspectivas. 1. Complejidad de la enfermedad. 2. Capacidad humana de autorregularse. Y 3. Redes biológicas de moléculas y tejidos como principio de base que conecta la biología, el estilo de vida y los factores medioambientales. En este vídeo me enfocaré en un elemento, la autorregulación de redes biológicas. Este concepto se refiere al cuerpo humano como una red de genes, metabolitos, células y tejidos que están todos interconectados vía circuitos de retroalimentación autorregulados. En otras palabras,
Estamos todos hechos de redes. ¿De qué manera esto cambia en su fundamento nuestra comprensión de una enfermedad? Diferentes sistemas biológicos interactúan mucho más de lo que se creía antes. Si estamos hechos de redes, ningún tejido ni molécula está realmente aislado. La perturbación en un sitio se puede diseminar a través de toda la red de moléculas y tejidos. Y las perturbaciones constantes pueden cambiar críticamente la estructura y la función de toda la red, manifestándose como enfermedad. Como mecanismo preventivo, la naturaleza ha construido circuitos de retroalimentación autorregulados que mantienen la homeostasis de las redes en un medio ambiente en constante cambio. Así, la hipótesis principal del concepto de la medicina bioreguladora de sistemas es que si podemos potenciar la capacidad autorreguladora de un paciente, eso le ayudará a oponerse mejor a las perturbaciones y, al hacerlo, reducir la carga de la enfermedad y aumentar su expectativa de vida saludable. Las drogas, con un objetivo único, no siempre pueden inducir el efecto deseado al interior del sistema biológico, aun cuando inhiban o activen exitosamente a su objetivo específico. Una razón para ello es que el organismo puede afectar la efectividad de una droga a través de vías compensatorias. Por tanto, se sugiere que una terapia multiobjetivo, dirigida a muchos objetivos en una red, sería la forma más apropiada de abordar la complejidad de la enfermedad. La medicina bioreguladora de sistemas, al apuntar a múltiples blancos en las redes biológicas, aspira a potenciar la autorregulación. Creemos que esto tiene el potencial de entregar a los profesionales de la salud herramientas novedosas y efectivas para mejorar sustancialmente el resultado de los pacientes, en la línea de los avances científicos de esta era. En el white paper discutimos en detalle el proceso de desarrollo del modelo de la medicina bioreguladora de sistemas, sus elementos centrales y nuestra interpretación de ellos. Los alentamos a descargar y leer el documento completo, el que está disponible en www.bioregulatory-systems-medicine.com. El vértigo es uno de los síntomas más frecuentes que lleva a los pacientes al médico. Afecta a casi 1 de 3 personas mayores de 60 años y también es un problema frecuente en la población más joven. Hay varias causas de vértigo, clasificadas en vestibulares y no vestibulares. Las causas vestibulares incluyen el vértigo posicional paroxístico benigno, el vértigo central vestibular, la migraña vestibular y la enfermedad de Meniere. Ejemplos de causas no vestibulares son el mareo funcional, la diabetes y la aterosclerosis. Uno de los numerosos mecanismos subyacentes que producen vértigo es el deterioro del riego sanguíneo microvascular del oído interno. Vértigo Hill es un medicamento natural eficaz y bien tolerado para pacientes que padecen crisis de vértigo. Vértigo Hill reduce la frecuencia, la intensidad y la duración de la crisis de vértigo de diferente etiología y mejora la calidad de vida del paciente por la acción de sus 4 ingredientes: Anamyrta cocculus, Conium maculatum, Abra grisea y Petroleum rectificatum. Vértigo Hill reduce eficazmente el vértigo vestibular y no vestibular de diferente etiología. Los mecanismos aún se están investigando. Uno de los mecanismos se ha identificado en 2 estudios que demostraron que Vértigo Hill mejora la microcirculación en el oído interno al relajar las células musculares lisas vasculares. Un estudio in vitro demostró el modo de acción dual de Vértigo Hill sobre la adenilato ciclasa y la fosfodiestirasa quinta. Estas moléculas intervienen en la señalización de los nucleótidos cíclicos que median la vasodilatación. En el estudio in vitro, Anamyrta cocculus indujo la activación de la adenilato ciclasa. Conium maculatum indujo la inhibición de la fosfodiestirasa quinta. La combinación podría producir una relajación de las células de músculo liso vascular, lo que a su vez podría mejorar la microcirculación. En cuanto a los efectos clínicos, un metaanálisis de 4 estudios diferentes, incluidos 2 SA doble ciego,
confirmó que Vértigo Hill es al menos tan eficaz como otros tratamientos habituales para el vértigo. Redujo el número, la intensidad y la duración de los episodios de vértigo de diferente etiología. Por lo tanto, Vértigo Hill se incluyó en la directriz S3 de la Sociedad Alemana de Medicina General y Medicina de Familia para el tratamiento del vértigo agudo en Medicina General. Vértigo Hill se tolera excelentemente, incluso si se utiliza junto a otros medicamentos. No es sedante y se puede usar a largo plazo. Vértigo Hill, un tratamiento natural del vértigo con efectos demostrados y un perfil de seguridad excelente para el uso a largo plazo. Muy buenas noches. Es un gusto para Diprofarm de Guatemala y Laboratorios Suizos de El Salvador darles la bienvenida a este último webinario del curso de Educación Médica Continuada en Medicina Bioreguladora de Sistemas, rompiendo paradigmas desde la linealidad hacia la visión en redes biológicas. Gracias por acompañarnos a lo largo de este programa académico. Como todos saben, estamos finalizando con la red inmunológica. Iniciamos con otras redes, la red musculoesquelética, luego la red metabólica y hormonal. Continuamos con la red somatoemocional y pues tenemos el gusto de ir finalizando la red inmunológica que iniciamos con la conferencia del doctor Jean Arturo, luego a la doctora Sandra Beltrán, y hoy tenemos el gusto de tener a nuestro conferencista, el doctor José Morales. El tema del doctor Morales es regenerando la red del glicocálix con medicina bioreguladora de sistemas para la inmunomodulación, medicina regenerativa y la eficacia terapéutica. Y tenemos hoy el gusto también de que nos acompañe el doctor Jean Arturo como moderador y él nos hará el honor de presentar al doctor José Morales. Perfecto, muy buenas noches para todos. Para mí es un inmenso placer poderlos acompañar esta noche y por supuesto acompañar a José en esta magnífica conferencia que es un tema maravilloso y muy de actualidad en la medicina en general y por supuesto en la parte de la inmunopatología de las enfermedades particularmente crónicas. Para mí es un placer, como les decía, estar aquí con todos ustedes. Estaré encargado al final de la sesión de preguntas y también muy gustoso de compartir y también de aprender, por supuesto, de todos los conocimientos que José nos va a compartir esta noche. El doctor José Morales es médico y cirujano de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene posgrado en cirugía general y cirugía cardiovascular del Hospital Roosevelt y de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala y una subespecialidad en perfusión cardiopulmonar del Carolinas Heart Center en Estados Unidos y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por supuesto, es un maestro en homeopatía clásica, en psiconeuroinmunología y psicología positiva, y es docente también de estudios de posgrado en medicina biológica e integrativa en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí también, José. Eres un gran compañero de este andar educativo en medicina bioreguladora de sistemas. Hemos compartido diversos escenarios como speakers a lo largo de América Latina y actualmente, claramente, como lo ven ustedes, se desempeña como jefe del Departamento de Perfusión Cardiopulmonar de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala y Hospital Centro Médico de Guatemala y en su práctica privada. Así que pues muy gustosos de estar aquí, de escucharte y tienes todo el auditorio para ti. Un placer, José. Gracias. Muchísimas gracias, Jean Arturo, mi gran querido profesor y amigo. Es un privilegio volverte a ver por acá a través de esta vía. Y precisamente he tenido el gran gusto de encontrarme contigo en varios lugares de Latinoamérica y de tenerte por acá en Guatemala. Es un tema que mejor moderador no pudo haber seleccionado
Yo creo que nos vas a aportar también mucho al final. Es un tema muy nuevo, tal y como mencionabas hace poquito, y pues esperemos que les haga interés este tema para su aplicación clínica que tiene. La red del glicocálix es una aplicabilidad extraordinaria en todas las redes. Muchas gracias a Laboratorios Suizos del Salvador y a Diprofan y a GEL por permitir estos espacios en los que encontramos un momento de aprendizaje, de intercambio de información. Pues mientras se conectan algunos, me gustaría eh, relajar un poco en la introducción con una con un cuento gracioso muy pequeño. Resulta que un grupo de científicos se reúnen con Dios y le dicen, Dios, ya no te necesitamos más. Ahora ya tenemos trasplante, ahora ya tenemos viajes fuera del espacio, hemos descubierto el genoma, sabemos todos de glicocálix, así que Dios, no te necesitamos más. Solo pruébanos y verás que hacemos todo lo que tú haces. Pues sí, hagan un ser humano de, de barro, tal como yo lo hice. Y ellos aceptan y van a agarrar la tierra para hacer el barro y Dios les dice, no, 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 no. Encuentren su propia tierra. Esto les va a recordar que por mucho que sepamos de las ciencias básicas, pues siempre hay más que aprender. El conocimiento es muy vasto. Y la red del glicocálix es ubicua. Se encuentra en toda la economía, en todo el organismo, y la poseen los animales. El glicocálix es una red que está ubicada en todos los escenarios de los organismos vivos. Y es literalmente la capa de glúcidos, de azúcares que cubren a todas las células. Se traduce como una cáscara. Yo le amo como una ropa que viste a todas las células. Si ustedes alguna vez han tocado un pez dentro del agua, es resbaladizo. Eso es el glicocálix. Cuando él pierde esa cubierta, le es hasta difícil navegar en el agua. Y igual pasa con nuestras células. Y ya vamos a ir detallando toda esta introducción. Y es un tema que me ha apasionado siempre de tal manera que con mi mentor en la formación de mi profesión en el posgrado en el Carolinas Heart Institute a través de la Universidad de Chapel Hill en Carolina del Norte, a mí se me ocurrió hacer este estudio de investigación que para graduarse pues hay que hacer un estudio de investigación, el cual publicamos en el Journal de Thoracic and Cardiovascular Surgery en el 92. Y se trataba de ver por qué los corazones trasplantados se rechazaban y al hacer los estudios con esa tecnología de ese momento, había una gran disfunción microvascular. Ya en ese entonces llevaba unos 20 años de estar en la información, el tema endotelio vascular y algo se oía de glucocálix. Y yo le decía a mi jefe, vamos al laboratorio, un hospital con un laboratorio muy grande. Este estudio fue muy grande. Fue hecho realmente la primera fase en perros y eso es muy caro. Y teníamos la capacidad, pero no había en ese momento más información. Así que nos quedamos con la duda por qué había una lesión microvascular en los corazones trasplantados y posteriormente lo fuimos entendiendo a la luz de todo este conocimiento que desde 1982 en la que se tiene conocimiento que hay una red de azúcares, de glicanos encima de las células hasta el año 2024 y siguiendo en la actualidad, en las que, en las que los estudios incluso de medicina translacional permiten traspolar toda esta serie de conocimientos que se han ido adquiriendo en cuanto a la red del glicocálix
en los estudios de laboratorio. ¿Y por qué hubo un silencio de más de 20 años hasta el último quinquenio, en que hay una gran explosión de conocimientos de 5 a 10 años acerca del glicocálix? Pues no teníamos conocimiento no teníamos herramientas científicas que pudieran ver esta estructura en las células. La microscopía electrónica se quedaba muy corta y por ser una red muy activa, cambiante, también los estudios de proteínas, proteómica, se quedaban también muy cortos, hasta que finalmente unos 5 a 10 años, como repito, en la que ya comienzan a ver toda una serie de conocimientos y estudios en cuanto a la glicociencia y la glicobiología, que va generando un conocimiento realmente muy impactante hoy en día y que nos hace entender al glicocálix como una red ubicuitaria que está colocada en todas las células del organismo, literalmente en todas. Y claro, en endotelio vascular es donde hemos ido encontrando más información porque es donde más fácil se puede estudiar su fisiología y su localización en toda la microcirculación. Pero después fueron apareciendo, tal como vamos a ir viendo en el recorrido de esto, información de dónde más podía estudiarse y tener una aplicación clínica, que es lo más importante. Platicábamos hace algunos momentos con mi profesor y amigo, el doctor Ian Arturo, que no dista mucho de ser lo que hace algunas par de décadas se le llamaba como la Matrix de la membrana celular. Recuerdan ustedes que hay una matrix extracelular, se piensa que hay una matrix intracelular hasta intranuclear, pero en la membrana, ¿qué pasaba? Y resulta que el glicocálix va muy acorde con esto, pero tiene funciones muy particulares que van más allá de la matrix. Realmente es una instancia muy, muy inteligente. Y bienvenidos a la nueva literatura. Este artículo recién empieza a nacer, el del 2026, en el que la glicoingeniería comienza a ser targets, objetivos de dónde se puede ir a trabajar en esta capa que recubre todas las células, que está formada por azúcares y por proteínas y por lípidos al unirse, azúcar lípido, azúcar grasa, azúcar proteína, que se unen y forman una entidad muy activa que recubre las células, pero que está incrustada dentro de la membrana celular. Y de ahí nace todo un interés a través de la glicoingeniería. La alopatía nos brinda herramientas extraordinarias y toda una investigación y procesos de búsqueda de terapéuticas que vayan a subsanar las patologías que actualmente nos acechan, nos asedian. Y de ahí que se trata de encontrar la aplicabilidad de toda esta terapéutica basado en la ingeniería del glicocálix, tratar de incrustar moléculas dentro de la estructura de la célula que van a tener aplicabilidad en inmunomodulación, en la enfermedad cardiovascular, en la inmunoterapia del cáncer y en el trasplante de órganos. En el trasplante de órganos es un target muy significativo el glicocálix porque es ahí donde se inicia buena parte de la acomodación o el rechazo de los órganos. Y no estábamos muy cerca, muy lejos, perdón, con mi profesor cuando le expuse la intuición que teníamos, porque no había tanta información como ahora, de por qué se rechazaban los corazones, porque había una enfermedad a nivel microvascular. Efectivamente era el glicocálix. Y ustedes cuando mencionamos azúcares, aquí arriba tenemos en la parte superior izquierda una bonita figura.
azúcares que están colocados en la membrana celular. Aquí tenemos el grueso de la membrana celular, que contienen proteínas, contienen azúcares ligados a lípidos también y a un sinfín de elementos que penetran la membrana celular y que tienen actividad de información hacia el interior de la membrana celular en el citoesqueleto y que también hacen una acción hacia el exterior de la célula a través de este glicocálix. Ya vamos a ir viendo algunas propiedades, pero los cuatro familias de componentes de estos azúcares, el heparansulfato, el controitinsulfato, el ácido hialurónico y el queratansulfato, son realmente núcleos de azúcares, como ven acá, dos azúcares que están en cada uno de estos principales, como la mayoría, el 90% de los componentes del glicocálix son estos componentes que tenemos acá, estas proteínas, estas moléculas que tenemos acá en la parte inferior y que conforman toda esta cubierta. Aquí en la parte superior derecha tenemos también una bonita figura. Hay una célula que tiene su endotelio capilar que está ubicado en la parte que estoy señalando con el cursor y toda una vellosidad como un cepillo que está formando esta cadena de azúcares ligados a proteínas, a lípidos que van a conformar el glicocálix. ¿Cuál es el objetivo de estos azúcares en esa ubicación? Permitirle a la célula intercambio de información, permitirle a la célula recibir elementos de elementos de movimiento en el entorno, tal y como ocurre, por ejemplo, con el glicocálice endotelial, que a través de las fuerzas de cizallamiento o de la rosadura de los capilares, logra transmitir hacia las células endoteliales información que más tarde se traduce en producción de diversos elementos. Y el que primero nos salta a la mente es el óxido nítrico. El óxido nítrico, si no se produce, no hay relajación en las células musculares de la media del vaso y no podría haber una estabilidad en la presión arterial. Entonces, las fuerzas que van del exterior hacia el interior no pueden llegar directamente, sino es a través del glicocálix en el caso de la pared de los vasos sanguíneos del endotelio. Eh, También tiene una carga que regularmente es negativa, que no permite la adhesión de los glóbulos rojos, por ejemplo. Pueden pasar rozando toda la pared, ya vamos a ver algunas diapositivas más adelante, pero no puede adherirse debido a esta capa maravillosa que se llama glicocálix. Y las plaquetas en algún momento pueden intercambiar información con el glicocálix, porque tienen su propio glicocálix también, y generar una comunicación para formar los coágulos en el momento oportuno. Vean ustedes lo inteligente de estos sistemas, lo inteligente de lo que constituye la célula, la membrana y su cubierta de azúcares. Y cuando uno piensa en azúcares, dice, bingo, pues solo es de aportar azúcares al cuerpo y tendremos un glicocálix sano y no habrá patologías en las células. Como vamos a ver, genera la disfunción del glicocálix, la ruptura del mismo, el arrastre, el desprendimiento del mismo genera toda una cantidad de patologías. Yo voy a permitirle mencionarles las más frecuentes. Traté de buscar las que más se pueden ver en la clínica diaria y que interesan a todas las especialidades. Pero resulta que no es solo simplemente el que haya azúcares dentro de la sangre, dentro del torrente circulatorio. Estos azúcares
que pueden estar representando en ciertos momentos picos de azúcar, hiperglicemias, más bien generan una gran cantidad de daño a esta capa que estamos estudiando, que se llama glicocáliz. Al haber hiperglicemia en el torrente sanguíneo, que sean los denominados AGEs o los grupos de la, de la glicolización avanzada, encuentran un receptor en la membrana del glicocáliz y ya se constituye en un RAGE, el receptor de un AGE, que es proveniente de los azúcares de la glicemia, van a generar degradación, desprendimiento, depolimerización que va a hacer que este glicocáliz sea trombogénico, se haga con tendencia a la placa ateromatosa, se haga con tendencia al cáncer, se haga con lesión sistémica en riñón, sistema nervioso. Ya vamos a ver que incluso en el tema de la preeclampsia, tiene mucho que ver en oftalmología, en las enfermedades infecciosas. Entonces, no es solo que haya azúcares en el torrente circulatorio, que más bien van a provocar toda esta serie de daños que están colocados aquí. Esos productos de de la glicación avanzada, al encontrar en la pared del glicocáliz un receptor que, como ya mencionamos, es una proteína que está ligada a los azúcares que vienen de otra fuente, ya se los menciono, y a los lípidos, pues van a encontrar el receptor y van a hacer que el glicocáliz se dañe de una manera extraordinaria. El daño al glicocáliz en el área del endotelio, que es una de las varias redes donde puede hacer daño la hiperglicemia, pues hace que se reduzca el espacio entre célula y célula, que haya una inefectiva barrera y por lo tanto una inadecuada mecanotransducción. Habíamos dicho que el glicocálix informa al endotelio qué está pasando en el exterior por esa mecanotransducción, convierte la energía de roce de los glóbulos rojos en el torrente vascular en información que va dentro de la célula y le dice al endotelio, la célula endotelial, mande órdenes de óxido nítrico o restrinja las órdenes de óxido nítrico para que haya vasodilatación o vasoconstricción. Pues todo eso se invalida en la macro y microcirculación. Así que los picos de glicemia, los azúcares necesarios para la conformación del glicocáliz no vienen directamente del torrente circulatorio. ¿Qué es lo que pasa? Para poder unir los azúcares a las proteínas, a los lípidos o azúcar entre azúcar, se necesita un sistema intracelular para hacer el acople de estos elementos. Y eso se llama aparato de Golgi y retículo endotelial. ¿Apoyados por qué? Por la mitocondria, que hacen que migren estos azúcares hacia la membrana celular, queden anclados en el mismo, en la membrana celular, y conformen todas estas vellosidades en esta hermosa micrografía que vemos aquí en la esquina superior izquierda, con estas vellosidades de un glicocálex perfectamente sano. Literalmente, naciendo de la célula hacia la superficie de la misma, azúcares que están conjugados con proteínas y con lípidos y entre ellos mismos con azúcares para conformar una maravillosa capa que va a proteger a las células, pero que les sirve también de vía de información entre célula y entre célula y el espacio intersticial. Por acá vemos un vaso sanguíneo, de nuevo endotelio, glicocáliz conformado por estos elementos que hablamos que son azúcares, proteínas, azúcar con azúcar unido, pero que cuando se va dañando va haciendo tendencia a la debacle de las lesiones cardiovasculares que ya conocemos, trombosis, formación de la placa, hipertensión y toda la serie de enfermedades cardiovasculares actuales. Es tan importante
esta funcionalidad del glicocálix en el caso del endotelio. Ya vamos a ver que no está solo en el endotelio, es donde más hemos ido aprendiendo porque es más fácil estudiarlo, pero ha ido haciendo que se revise la hipótesis de Starling, que hacía que pensar que toda la difusión del espacio intravascular hacia el espacio intersticial ocurría por un gradiente nada más. No se consideraba la función del glicocálice endotelial, que estoy pasando aquí el cursor en esta figurita a la esquina inferior derecha, pasando a través de la célula endotelial, entre célula y célula, o entre el espacio entre las dos células. Esto no es un gradiente pasivo, es un gradiente que está provocado y está permitido por el glicocálice endotelial. Permite que pase a la célula y de la célula al espacio intersticial o en medio de dos células que pase entre ellas con el permiso y la modulación de la red del glicocálix. Entonces el papel que cumple es fundamental y el papel que esté sano es absolutamente mandatorio. Tiene que ver esta salud de este glicocálix que estoy señalando acá con el cursor en el tono vascular, vuelvo y repito, en la integridad vascular, en la mecanotransducción que permite que el músculo de las arterias y arteriolas dé la capacidad de hacer relajación o constricción de acuerdo a la fisiología normal. Cuando esto se pierde, entendemos ya que comienza a haber problemas de hipertensión por lo menos y otra cantidad grande de problemas por la pérdida de esa regulación. Entonces, el hialuronan, que es una parte también importante del glicocálix endotelial, parte de estas estructuras que están saliendo como vellosidades, forman parte muy importante del espacio entre célula y célula, de la calidad de la superficie de las células. Es una barrera permeable selectiva, decide qué entra y qué no entra hacia el interior de la célula. Vean ustedes lo vital de esta estructura, que es prácticamente pensante por la relación que tiene con la membrana celular. Está fuertemente agarrada a la membrana celular. Y ya vamos a ver cómo es que se desprende, qué es lo que va provocando el daño. Ya mencionamos que los productos de la glicación avanzada, las glicemias, los diabéticos, los picos hiperglicémicos, le dan pero un fuerte embate a esta estructura tan básica y primordial. Y en cuanto a las posibilidades de dónde se hayan ubicadas también esta red, una de ellas que tiene una función muy importante es en el intestino. La red del glicocálix está, este biofilm que está aquí en color morado, que estoy señalando con el cursor, tiene una interrelación muy importante con el moco a través de las vellosidades intestinales. Tiene una capacidad enorme de mantener incluso la homeostasia del microbioma. Hoy por hoy, llamamos glicobionte a la relación entre el glicocálix y la microflora intestinal, que va a hacer que la función de las células intestinales permitan una adecuada fisiología inmunológica a nivel sistémico. Cuando el glicocáliz es alterado, cuando es barrido, cuando es lesionado, la célula inmediatamente en ese impulso de mantener sano este glicocáliz comienza a generar todo un proceso inflamatorio que va a hacer que el factor de crecimiento tumoral beta, el factor de interferón gamma, se manifiesten a la baja, igual que el factor de necrosis tumoral
alfa. Y esto crea un círculo vicioso que por mucho que estemos restituyendo la microflora, si no hay un glicocáliz apropiado en la superficie de las células intestinales, no va a haber un moco apropiado, va a ser imposible rehabilitar una disbiosis intestinal. Para eso entran aquí a apoyarnos fuertemente los medicamentos bioreguladores. Si uno quiere sustituir toda esta gama de proteínas que están generando un proceso inflamatorio, no solo a nivel local, sino a nivel sistémico, vamos a crear toda una cascada de elementos que van en contra por esos bucles de retroalimentación y que son muy deleterios. Y que en la medicina alopática, que nos brinda toda esta cantidad de información, pues todavía dista mucho de poder hacer las correcciones fisiológicas. La medicina bioreguladora de sistemas nos brinda un elemento muy importante cuando ustedes están restituyendo disbiosis intestinales, que saben que hay una disfunción de la capa del glicocálix, primariamente ir a restituir ese proceso de inflamación, hacer la resoliómica adecuada con Traumel. Y Traumel tiene acción precisamente dentro de estos elementos, regulándolas, no suprimiéndolas, no produciéndolas en exceso. Y por acá en el cuadrito del lado derecho, que el profesor Naitam nos ayudó a construir con esta maravillosa acción de Traumel, precisamente poniendo en estado, en estado de adecuada resoliómica todo este proceso inflamatorio que estaba generándose, porque el glicocálix se había desfacelado de las células intestinales. Esto ocurre con suma facilidad en la clínica y entonces va a dar medicamentos alopáticos que hagan que la sintomatología se vaya, pero jamás nos habíamos puesto a pensar lo vital que es la manutención de este glicocáliz a través de frenar todo este proceso inflamatorio que está generando para poderse restituir. Den ustedes probióticos, den ustedes un medicamento que bioregule la producción de todos los elementos de la inflamación, que los haga llegar al punto de resoliómica y el glicocáliz comienza a regenerarse automáticamente. Y entonces sí, los probióticos para los cuales ustedes estaban dando a una disbiosis van a surtir muy buena funcionalidad. Y hemos aprendido también, y estos son son pruebas de laboratorio, es cuando la medicina comienza a generar información a través de encontrar que la interleuquina 22 permite una adecuada formación de la barrera del glicocáliz en la mucosa intestinal en estos estudios de laboratorio de ratoncitos, permitiendo que en el día postnatal 18, que se hace el destete, la interleuquina 22 comienza a hacer una aparición y comienza a generar la producción de glicocálix. Antes no era necesaria, pero a partir del destete comienza a generarse una formación de glicocálix a través de la incorporación de mucina 17 dentro de los azúcares de la barrera intestinal. ¿Qué nos está diciendo esto? Que aquellos niños amamantados con fórmula desde los primeros días de nacimiento no van a tener esta fisiología normal de la formación de un glicocálix sano intestinal. Y por lo tanto van a tener mucha sintomatología clínica local y sistémica. Recordemos que la salud intestinal equivale mucho a la salud sistémica. Una de las maneras de entenderlo es a través del glicocálix, porque es una red que lo que está ocurriendo en un punto, el faltante en un punto de la red intestino, va a afectar el resto de redes. Y hoy comenzamos a entender cómo las sintomatologías a veces, muchas veces, no son lineales. Hay una disfunción del glicocálix en un sistema y se va a reflejar en todos los sistemas.
Por eso hoy el entender la barrera epitelial bajo el concepto de glicobioma, que alude al glicocálix y al microbioma, es muy importante. Lo hemos ido entendiendo hace ya más de una década y en este interesante reporte en Gastroenterology nos desglosa muy bien. Y uno de los medicamentos líderes para conseguir esa barrera epitelial y que comience a usar los azúcares que están llegando a su interior celular y que a través, como repito, del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico, genere un glicocálix sano, es mucosa compositum. Mucosa compositum tiene entre sus elementos precisamente ir a regenerar este glicocálix. En algún momento sabíamos que tiene mucha aplicabilidad sistémica. Hoy lo entendemos a raíz de la red del glicocálix, que mucosa compositum tiene una aplicabilidad no solo a nivel gastrointestinal, sino a nivel sistémico. Sus medicamentos que tienen órganos preparados, que tienen elementos que van a ir a fortalecer la célula para que fuera un apropiado glicocálix, nos va dando una importante pauta terapéutica. Y es que dentro de la disfunción del glicocálix, cuando hay una disrupción del mismo, hay también inevitablemente una disbiosis. El paciente puede tener una adecuada ingesta alimentaria. Pero si el glicocáliz que está en esta parte superior derecha no es sano, la solamente mera disrupción por la desfacelación de ese glicocáliz provoca una disbiosis exagerada. Recordemos que está ocurriendo un proceso inflamatorio aquí, que la tendencia es ir a reparar un daño en el cual el organismo tiene que subsanar esa pérdida. Y entonces provoca la aparición o la proliferación de microorganismos patógenos. Además de los comensales, comienzan a aparecer estos verdecitos que son los patógenos y ustedes pueden estar dando y dando medicamentos sintomáticos, dando y dando probióticos y si no regeneran esta capa, que para eso, al momento actual, con lo que contamos es con la medicina bioreguladora de sistemas, la ciencia de la glicoingeniería no ha llegado aún a la posibilidad de producir glicocálix y que se pegue a las células en ninguna parte del organismo. Está en ese proceso, están haciendo manufactura de azúcares que se adhieran, pero no están funcionando. Más bien están provocando serios problemas. Para ello, gracias a los que nos hemos interesado por la medicina bioreguladora de sistemas, encontramos elementos que vienen colocados dentro de los medicamentos en dosis horméticas, en dosis estimulantes para la regeneración de estos daños y o bien en dosis de nanofarmacología. Y uno de los grandes retos es efectivamente llegar a modular, como decía, el proceso inflamatorio que se está dando por la disrupción de ese glicocálix en las células intestinales. Y Traumel, como ya lo he puesto antes, es realmente el regulador. Trastornos gastrointestinales que no se tratan con este enfoque se van a quedar cortos en su terapéutica, apreciados profesionales. Si ustedes adhieren a todo lo que ya saben, restablecer la flora, quitar los elementos que están creando el gluten para los que tienen problema del gluten, pero ese proceso inflamatorio, cesarlo con un medicamento bioregulador como el Traumel es supremamente importante, pero también que ese glicocáliz comience a regenerarse y para ello mucosa compositum es extraordinariamente un regulador de la formación del glicocálix y de la fisiología del glicocálix en esta red que está ubicada en este momento en el aparato gastrointestinal. Por el MALT, recordamos que uno de los grandes aportes del sistema linfático es precisamente todos los elementos que van a ir a conformar
la vitalidad de todas las células del epitelio gastrointestinal, pero también todos los elementos reguladores del proceso de comunicación de las mucosas. Por esa razón, tener un sistema linfático sano que aporte, tal y como está puesto en esta bonita reporte de, de, de molecular microbiology, que la salud del sistema linfático a nivel intestinal redunda directamente en la interacción de los glicanos del intestino y la microbiota. Linfomiosot permite hacer esto. De nuevo, no tenemos dentro de la glicoingeniería actual manera de regenerar esta capa. Solo tenemos manera de modular esa inflamación que se está produciendo, dar aporte al epitelio para que produzca el glicocálix y dar aporte linfático a esa región por medio del linfomiosot, mucosa y traumel. Es ahí donde los bioreguladores realmente juegan un papel extraordinario. Al momento actual, esta es nuestra herramienta con que contamos. No contamos aún dentro de la farmacología alopática, nada que haga regenerar esto de manera eficiente. Y recuerden que habíamos mencionado que el glicocálix es ubiquitario y las células endoteliales del sistema linfático no distan de ello. Las células endoteliales en este sistema linfático que también sensan el estrés por el movimiento de la linfa, que aunque es mucho menos que en el torrente circulatorio, es importante. Las células del glicocálix endotelial lo sensan y hacen toda la saneación del sistema linfático. Cuando ello comienza a distorsionarse, tal y como veíamos en la diapositiva anterior, linfomiosot es la manera más adecuada de mantener un flujo saludable de linfa que permita que la acción de mecanos transducción del glicocálix envíe información a sus células endoteliales del sistema linfático y haya un adecuado tejido circundante. ¿Dónde es importante esto? Voy y les adelanto. En oncología esto tiene suprema validez y ya lo vamos a ver por qué. Así que linfomiosot mejora por esta razón no solo el aspecto del linfedema, tal y como está escrito en esta publicación, sino también mejora esa transducción de las fuerzas que están ocurriendo en el movimiento de la linfa a nivel del vaso linfático, que sensa el glicocálix y que lo envía al interior de las células endoteliales del sistema linfático. Y otro de los grandes ubicaciones del glicocálix se encuentra representado en todas las células, particularmente en las del sistema respiratorio. Y aquí hay un bonito estudio de la degradación del glicocálix, particularmente en el endotelio por las infecciones virales. Es de reciente aparición. Y resulta que el punto de accionar, la puerta de entrada de los virus hacia muchos de los tejidos del organismo es teniendo niveles altos de neuraminidasa. La neuraminidasa hace que el glicocálix descienda sustancialmente en su tamaño. Recordemos que puede ir de unas decenas de nanómetros hasta unas centenas de nanómetros el grosor del glicocálix. Pues regularmente los virus provocan a través de la neuraminidasa
lesión del glicocáliz. Comienzan a destruir ese glicocáliz. Y aquí hay una bonita micrografía, bonita, con los nuevos avances que hay en estudio de esta importante estructura, cómo se comienza a desprender, este es el control, con lo que está más fuerte pintado es glicocáliz de las células, de todas las células del tejido respiratorio, y hay una pérdida considerable en esta otra fotografía del lado derecho por la neuraminidasa que hace que los virus tengan disrupción de la capa del glicocálix. Para ello, GripGel y Engistol brindan no solo el aporte para poder hacer control de esta neuraminidasa, sino también de fortalecer el glicocálix. Por eso, durante la pandemia de COVID, que uno de los puntos más importantes era la disfunción endotelial. En ese momento comenzamos a comprender que el glicocálix endotelial era de los que estaba sufriendo y provocando toda esta tormenta de citoquinas que hemos visto que se acompaña el proceso inflamatorio. En Gistol y GripGel hacían que esa neuraminidasa no surtiera efecto sobre la barrera, sobre la red del glicocálix. Y entonces el daño es mínimo y no logra lesionar las células de la economía del organismo. Pero el glicocáliz, como hemos dicho, se encuentra a nivel sistémico. Y para los oftalmólogos es de suprema importancia entender que la lágrima es parte importante de la fisiología del ojo. En las lágrimas tenemos incluso mucinas que provienen del desfacelamiento del glicocálix. Normalmente así ocurre. Pero la capa más importante, la que le da vitalidad, es en la conjuntiva, la membrana del glicocálix que está colocada sobre el epitelio corneal. Esta membrana del glicocálix hace que haya toda una fluidez de también lágrima, no solo proveniente de las glándulas lacrimales, sino a través de trasudar por el epitelio toda una cantidad saludable de lágrimas. Y aquí ya podemos entonces empezar a pensar que la disfunción del glicocálix a nivel sistémico, o si llega a ocurrir muy extraordinariamente solo a nivel ocular, puede provocar problemas muy serios y ya los vemos en un momento. Esta riqueza de las mucinas que están colocadas sobre las glicoproteínas en el glicocáliz de la conjuntiva mantiene no solo un estado antiinflamatorio, sino un estado de una lágrima sana, que hace que todos los problemas que hoy conocemos de ojo seco se comiencen a entender. Comenzamos a entender que más allá de dar gotas que comienzan a lesionar más bien ese glicocáliz conjuntival, pues lo que tenemos que hacer es generar elementos que apoyen la fabricación del glicocálix a nivel de las células conjuntivales epiteliales. De ahí tenemos este interesante paper publicado este año en el que se menciona que el daño endotelial y el microbioma producen una disfunción vascular, una disfunción mitocondrial y que genera enfermedades inflamatorias a nivel ocular y a nivel sistémico. Toda una jerga que trata si este artículo lo hubieran escrito médicos que supieran de medicina bioreguladora de sistemas, hubieran dicho la red mitocondrial al disfuncionar lesiona la red vascular, lesiona la red endotelial proveniente de una disbiosis y de una dieta inapropiada y disfunciona la red del glicocáliz a nivel ocular y sistémico.
Sabemos que hay enfermedades que se manifiestan a nivel sistémico y que tienen una representación a nivel ocular. Aquí hay una bonita micrografía de cómo se puede ir regenerando un glicocálix totalmente desfaselado, que se va regenerando hasta que llega a un tamaño sano colocado allí en la conjuntiva. Y Traumel a nivel sistémico y linfomiosot a nivel sistémico hacen que haya un glicocálix mucho más sano, mejorando el aporte linfático, mejorando esa resoliómica, pero mucosa compositum colocada directamente en las ampollas, ponen ustedes las gotitas a nivel conjuntival, va a generar toda una serie de condiciones para que se regenere esa red del glicocálix a nivel ocular y a nivel sistémico. Y ya vamos a ver cómo esa nanofarmacología, el glicocálix lo absorbe y lo lleva sistémicamente. Ya lo vemos en un ratito. Y hoy por hoy comenzamos a entender a través de estudios de laboratorio cómo glaucomas provocados de manera experimental en monos, uno de los grandes productores de la disfunción de todo el sistema de conductos que ocurre dentro del ojo es precisamente la disfunción del glicocálix endotelial. Y la remodelación de ese endocálix, de ese glicocálix endotelial es supremamente importante cuando estamos viendo aspectos como glaucoma. Todas las células tienen glicocálix y a todas las células les beneficia que tengan un glicocálix sano, no solo a nivel conjuntival, sino a nivel de todo el sistema de conducción de los humores en el ojo. No voy a insistir mucho en esto. Recordar que el glicocálix es una capa muy significativa dentro de la conjuntiva y el limbus y la córnea. En todas esas células hay, vuelvo, insisto, glicocálix. Pero ¿dónde más? Que nos brinda aplicación clínica. A nivel ureteral, a nivel vesical. La cistitis por disfunción del glicocálix con el síndrome de vejiga dolorosa es un dolor de cabeza que nos mantiene, que te piensa qué es lo que está ocurriendo. Y una de las posibilidades que tenemos que tener presente es que todo ese glicocáliz que cubre todo el sistema genitourinario está disfuncionado, que está desfaselado y todo el epitelio está expuesto al exterior y hay una disfunción y una inflamación. Y estamos dando y dando antibióticos. En el mejor de los casos vamos y recurrimos a los probióticos para mejorar también la flora y resulta que no se regenera. Pues pensar en el glicocálix es supremamente importante y una de las herramientas que aquí les dejo tres referencias que relacionan directamente a un medicamento que está dando mucho que hablar ahora, como es la berberina, pero pues tiene un impacto en muchas redes, pero en el glicocálix, incluyendo el glicocálix endotelial, tiene un impacto extraordinario berberisomacor. Berberisomacor, presentando la berberina en varias potencias homeopáticas, da esa posibilidad de regeneración del glicocálix. Tenemos que pensar que es una de las posibles fuentes de ese síndrome de vejiga dolorosa que está pasando el paciente. En cáncer, ¿qué es lo que está pasando en cáncer y glicocálix? Las células cancerosas también tienen su propio glicocálix. Se distorsiona la célula cancerosa y su propio glicocálix. Y van a ver ustedes en un momento cómo hace que sea fuente de metástasis. El glicocálix en las células cancerosas hace que haya angiogénesis exagerada, que haya metástasis muy facilitadas, que haya factores de crecimiento muy, muy marcados, producto de un glicocálix distorsionado que también motivan a la célula cancerosa a una motilidad. Toda la capacidad de
mecanotransducción que habíamos hablado que tienen las células endoteliales, la célula cancerosa la tiene más agudizada y le provoca una movilidad extraordinaria porque su glicocálix es mucho más sensible al flujo intersticial y todo ese rosadura en su superficie le facilita la migración y provoca las metástasis de una manera sorprendente a través del sistema circulatorio, pero más aún burlando la vigilancia de las células endoteliales a cualquier glicocálix que está acostumbrado. Le hace plaquetas, eritrocitos. Pero cuando la célula tumoral tiene un glicocáliz que no reconocen las células endoteliales, permite la fuga y la transmigración de las células cancerosas hacia los espacios intersticiales. ¿De qué estamos hablando aquí? De metástasis. Pero estos glicocáliz, que son unos aguerridos malignamente, tienen la capacidad de censar los flujos del espacio intersticial y por eso vemos la facilidad con la que se producen las metástasis cuando hay disfunción del endocálix, no solo de los tejidos propios, sino también disfunción del glicocálix de las células tumorales. Y vamos a ver en un momento cómo y cómo los natural killers resultan siendo burlados también porque no reconocen esos glicocálix. Resulta que toda la patología de los cánceres a nivel sistémico, uno de los targets hoy primordiales en la inmunomodulación del cáncer es a través del glicocálix. La glicosilación apropiada de los tumores está dando mucho que hacer en la glicoingeniería, pero todavía dista mucho, está todavía en pañales, no está rindiendo efecto, no está rindiendo los resultados. ¿Por qué? Porque cuando se genera un glicocálix alterado, se hace una debacle a nivel sistémico. Provoca un glicocálix aberrado y el organismo comienza a destruir todos sus sistemas. Como ven ustedes, el camino no es fácil. ¿Qué nos queda? Hacer una correcta inmunomodulación, una correcta aporte linfático y una correcta formación, como ya hablamos, con los medicamentos bioreguladores, permitiendo la homeostasia la homeodinamia de ese glicocálix. Y de nuevo, insistir en que los picos hiperglicémicos por los cuales se está generando también ese glicocálix aberrado de las células tumorales, deben de pararse en el paciente que está sufriendo cáncer. Y las vías mecanobiológicas de la célula tumoral en su citoplasma están totalmente aberradas. Tienen una afinidad de las fregadas por los productos de la glicación avanzada. Les fascina que haya productos de la glicación avanzada en el torrente circulatorio. ¿Qué es esto? Habíamos dicho que son los azúcares que necesita el glucocálix, pero estas células tumorales tienen afinidad por ella, por los azúcares del torrente circulatorio y ponen el receptor a la orden del día, ponen la proteína, ponen el lípido y le dicen, aquí está tu receptor y los productos de la glicación avanzada, que para fines prácticos son los picos glicémicos, los desórdenes en los azúcares a nivel de ingesta de azúcares, se fijan ahí nomás en la superficie de la célula cancerosa. No pasan todo el proceso del retículo endoplásmico, de la regulación por la mitocondria, del aparato de Golgi y la presentación de estos azúcares a la membrana celular para que salgan a la superficie. No, la célula tumoral opta por tomarlos del torrente circulatorio a través del proceso patológico. Así que el glicocálix de que están conformados las células tumorales realmente son unas evasoras del sistema inmune. El sistema de los macrófagos, de todas las células encargadas del control de las células tumorales va a tener falla
en la detección de los glicocálix. No lo van a ascender, incluyendo los natural killers, que son muy, muy ávidos en ir a localizar. Cuando se empieza a provocar toda esta disfunción del glicocálice, ir a destruir, y no digamos los macrófagos, de ir a destruir esas células, cuando ya está bien conformado ese glicocálice, productos de esa glicación avanzada que han puesto sus receptores y han formado de azúcar esto en exagerada cantidad, pues burlan la vigilancia de las células encargadas como macrófagos, los natural killers y otros. Pero la historia no termina ahí. El tema cuando hay disfunción del glicocálix también se traduce en que haya una migración de la célula endotelial a una transición de mesenquimal. La migración endotelial a células mesenquimales es uno de los terribles consecuencias de toda esta disfunción. Empezó por glicocálix, la célula endotelial se trastorna y ahora resulta que migra a una célula mesenquimal. ¿En qué resulta esto? También en la oncología, en la formación de células tumorales, pero también en la formación de placas ateromatosas, en la formación de procesos fibrosos a nivel hepático, renal, intestinal, a nivel de fibrosis cardíaca con todas sus consecuencias, ya he dicho, a nivel de las arterias con la formación de la placa. Pero a nivel de oncología, también esta migración hace que las células disfuncionales endoteliales permitan el paso de esas células tumorales que ahora llevan la información ya de migración mesenquimal. ¿Y qué es esto? Un arraigamiento de estas células y el crecimiento desmesurado e incontrolado que vemos en las metástasis. Pero ¿dónde más lo vemos? Lo vemos también en la obesidad. Todas las células tienen glicocálix y en las células grasas no están exentas de ellos. El heparansulfato, el ketaransulfato, el condroitinsulfato son parte del glicocálix de esas combinaciones de azúcares que están en la superficie de las células grasas, que normalmente deben de tener una cantidad de sulfato. Cuando esa cantidad de sulfato comienza a decrecer, se comienza a hipertrofiar la célula grasa y comienza a haber un proceso inflamatorio ahora adherido ahí. Habíamos dicho que las células del glicocálix también tienen esa función de modular ese proceso inflamatorio. ¿Comandado por qué? De su generador. ¿Que quiénes son? Son el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, comandados por la mitocondria. Y entonces tenemos que como hay una cantidad baja de sulfatación a nivel de los proteoglicanos, se comienza a producir toda una serie de elementos que generan obesidad. Contrario que cuando la sulfatación de ese glucocálix de los adipocitos es normal, pues se conserva un estado metabólico sano. Y otro de los puntos, y este es un bonito artículo que se los recomiendo fuertemente, ojalá haya obstetras por acá, girado por la American Heart Association, en la que uno de los targets más importantes cuando hay degradación de glicocáliz es en los estados de preeclampsia y eclampsia. Y resulta que la generación de diabetes gestacional que está en las pelotitas verdes, que daña, ya vimos el glicocálix de tanto la placenta como del endotelio vascular de la madre, como del endotelio del bebé. Por eso es que los bebés dejan de crecer más o menos a las 32, 34 semanas
y mueren, y el empeoramiento de la madre de la preeclampsia hace que una de las terapias actuales dolorosas es extirpación del producto de la gestación. ¿Por qué? Porque comienza a degranularse totalmente el glicocáliz que está puesto aquí en puntitos rojos. Cuando hay aparecimiento prematuro, a partir de las 26 semanas de preeclampsia, el pronóstico es muy serio. El glicocáliz comienza a granularse y a partir de las 34 semanas ya no hay más glicocáliz casi dentro de las endotelio de la madre, endotelio placentario y endotelio fetal. ¿Qué hay aquí? Una debacle. Una debacle provocada por edema, disfunción cardiorreno-metabólica, por una toxemia a nivel del sistema nervioso central y tristemente estos embarazos paran en extirpación del producto. Cuando se presenta la preeclampsia de manera tardía, puesto aquí en pelotitas de color gris, a partir de las 35 semanas es una toxemia menos degenerativa porque ya hay madurez del producto y la placenta también ya está en otra posición de mantener, de soportar un glicocálix para que el endotelio no sufra y los embarazos pueden llegar a término. Fíjense ustedes que ni siquiera la diabetes gestacional que vimos en cáncer y otras patologías, esos productos de la glicosión avanzada son tan desastrosos como todo el producto de la preeclampsia que degranula y daña fuertemente el glicocálix. No voy a insistir en esta. Por acá les presento un par de casos. Un caso específicamente en esta circunstancia, en esta videíto. Paciente de 45 años, fumador por 10 años y deja de fumar porque comienza con angina de pecho. Efectivamente, acá vemos lesiones que están obstruyendo las coronarias. ¿Qué es eso? Disfunción endotelial por degradación del glicocáliz que llega a producir placas y trombos en esta área. Coronarias obstruidas, producto de la agresión del tabaco y que hace 10 años le provocan esta lesión y él dice, pues no me opero. Pues él llega y comienza a tener un desorden alimentario que le provoca lo que ya hemos mencionado. Y esta diapositiva vuelvo y se las vuelvo a poner, porque nada daña más ese glicocáliz que los azúcares que están en la hiperglicemia. El paciente hace 3 años se hace diabético, producto de un mal cuidado de su higiene y comienza a presentar lesiones hoy sí terriblemente invasivas. Comienza a tener toda una lesión de pequeños vasos, la lesión anterior, y muchas en arterias mucho más vitales. ¿Qué trato de decir con esto? Este paciente lo llevamos recientemente al quirófano, le pudimos hacer los bypasses, tiene uno a la derecha, uno a la circunfleja, la derecha está de este lado, también estaba en iguales condiciones catastróficas, por el tiempo no se los he puesto. Pero ¿qué estamos diciendo? El tabaquismo sí daña muchos de nuestros órganos, le pega duro a muchos de nuestros tejidos, incluyendo el glicocáliz y todas las células epiteliales, endoteliales. Pero los productos de la glicación avanzada le dan un golpe duro al glicocálix. Vamos a pasar esto. Y producto de ese golpe duro es que comienza a producirse la gran cantidad de productos de patologías cardiovasculares, como la formación de la placa ateromatosa, que luego se inflama y va a producir toda la debacle de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a ver. Vamos a ver por qué no me corre lo siguiente. Pero este videíto me trabó la conferencia.
Me van a disculpar que vuelva a empezarlo, pero es que... Listo. Mil disculpas por el atraso, pero aquí estamos de vuelta. Así que los factores que pueden incidir en una disfunción del glicocálix y del endotelio, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en las enfermedades crónico-degenerativas, ya sabemos, la polución ambiental, la obesidad, como ya hemos ido ejemplificando, la pobre dieta, el envejecimiento también provoca esto, y el background, la herencia es fuertísima en esto. De hecho, Doctor, en disculpe, no vemos Perdón. su presentación. Lo siento. Creo que no hice los pasos. Mil disculpas. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias por... Es que me había un videito dejado... eh, Hoy sí, ¿verdad, Osvaldo? Ahora sí, doctor. Gracias. Un videito me había dejado trabada la presentación. Entonces encontramos factores que son muy reconocibles, como la polución ambiental, tabaquismo, pero la dieta, ya lo sabemos, le provoca un golpe fuerte a los riesgos de disfunción endotelial y de disfunción del glicocálix. Pero los aspectos genéticos también, y en materia de preeclampsia, esto es muy notorio. No me dejarán mentir ustedes que vemos familias en donde se repite esta patología, producto de que los factores genéticos son muy importantes. También todo el aspecto que circula esta gráfica. Vamos a ir por acá. Y uno de los grandes marcadores de cómo el glicocáliz se desarrolla, ya lo he dicho, es la mitocondria. Recordemos que la mitocondria no es solo la generadora del proceso energético. La mitocondria en realidad tiene múltiples funciones inmunológicas, regulatorias, generadoras de energía, pero generadoras de información. De hecho, uno de los aspectos importantes en esta temática es que impulsa a que los azúcares que ingresan a la célula por medio del mismo glicocálix, toma azúcares, los ingresa a la célula, también toma lípidos, también toma proteínas y comandados por las órdenes de la mitocondria envían órdenes al aparato de Golgi y al retículo endotelial y ahora sí generan este glicocálix sano. Por lo tanto, tener un mitocondrión, una mitocondria funcionando apropiadamente va a permitir que la disfunción endotelial provocada por la disrupción del glicocálix se frene, parando todo el estrés oxidativo que hará que uno de los factores por los cuales se disrupciona fuertemente la mitocondria es el acortamiento o atrición telomeral. Esto es lo que pasa en las células cancerosas. Llega a lesionarse tanto el telómero que la que comanda toda esta orquesta, la directora de la orquesta, pierde su función y ahora ya no va a haber una adecuada función endotelial porque el mitocondrión, recordemos que las células pueden tener desde decenas hasta 1000 unidades mitocondriales por célula. Y al lesionarse el telómero, va a ocurrir un daño irreversible a la producción de un glicocáliz apropiado. Y esto es muy importante en las enfermedades cardiovasculares, que es donde más hemos ido aprendiendo de la disfunción endotelial y de la disfunción del glicocálix. La atrición telomeral provoca toda esta gama de posibilidades. Arteriosclerosis, que son procesos irreversibles, enfermedad coronariana cardíaca, los eventos cerebrovasculares, el fallo cardíaco por fibrosis, todo provocado por un acortamiento telomeral que no está haciendo que la mitocondria trabaje ordenando efectivamente los pasos para la producción del glicocálix. Y uno de los grandes lesivos de esto, el estrés oxidativo, que provoca inflamación y que al final lleva a la disfunción del glicocálix endotelial.
por una disfunción mitocondrial. ¿Qué tenemos en estos elementos para frenar de una manera hormética, de una manera de nanomedicina? Porque las intervenciones farmacológicas a este nivel todavía no llegan. Está muy distante de darle el punto del estímulo preciso para, uno, neutralizar la acción de estos radicales libres sobre la mitocondria y provocar una salud mitocondrial. Coenzime Compositum y Ubiquinol son de las herramientas maravillosas que tenemos en dosis horméticas que permitan el estímulo y la regulación de las funciones a nivel mitocondrial. Y Vertigogel también, que tiene un efecto pero precioso a nivel de la dilatación de la microvasculatura. Uno de los posibles target, que es el endotelio, es el glicocáliz endotelial. Vertigogel entonces tiene una maravillosa acción en este espectro de patologías que estamos viendo, que disfunciona el endotelio, que disfunciona el glicocáliz. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Ahora sí, aquí es primero toda la acción intracelular que está provocando una mala producción de glicocáliz. ¿Qué tenemos para quedar paralelamente para que esa orquestación intracelular regenere ese glicocáliz? Algo que mantenga sana la acción de la producción de óxido nítrico, y eso lo logra Vertigogel con una adecuada vasodilatación. Por acá nos quedan ya unos pocos diapositivas y quiero ejemplificárselos con algunos casos clínicos. Este paciente diabético de 270 libras de peso, que llevaba 3 meses con este proceso celulítico, que era tratado por todos lados con medicamentos antibióticos, medicamentos que mejoran el flujo sanguíneo, un buen flujo arterial macro, pero microcirculatorio pésimo. 3 meses de esto hacen realmente que un paciente comience a perder la esperanza. ¿Qué hacemos de diferente? Ir a tratar cabal la disfunción endotelial, que es uno de los pilares fundamentales en este paciente, además de modular la inflamación, además de corregir el aspecto de la glicación avanzada que tenía por una hemoglobina glicosilada de 9, finalmente la bajamos a 7 y después hasta 5, pues dar placenta compositum. Placenta compositum tiene un target muy, muy, muy eficaz a nivel endotelial y a nivel de reparación de todos esos procesos que generen la formación de glicocálix. Y vemos cómo va migrando hacia un saneamiento muy, muy eficaz en 3 semanas. Producto después de esperar de 3 meses, le pareció y realmente fue muy, muy importante. Placenta compositum con sus componentes va a hacer que se sanee toda esa parte de la circulación. Se puede hacer por inyecciones intraarteriales. Todos los componentes que tiene están ideados, están generados para regenerar todo el aspecto de la microvasculatura. ¿En dónde es el target de esto? A nivel del endotelio, a nivel de el glicocáliz. Esto es sistémico, así que la acción de placenta compositum es ahí local, pero a nivel sistémico. No me dejarán ustedes mentir que cuando un paciente se nos presenta así, con una disfunción metabólica franca, con una lesión a nivel periférico de una extremidad, nosotros comenzamos a pensar inmediatamente cómo estará su microcirculación a nivel coronarias, a nivel renal, a nivel sistema nervioso central. Placenta compositum tiene una acción así de sistémica. Otro caso, hacemos inyecciones bordeando al dragón con placenta compositum, y también inyecciones intraarteriales, que la facilidad con estos medicamentos es que los pueden colocar en cualquier tejido del organismo. Miren, cuando uno pone procaína dentro de una arteria, realmente le preocupa que el paciente no haga una maniobra vagovagal. Recordemos que hay vasodilatación muy extrema, pero con los medicamentos bioreguladores no. Y a las pocas semanas, 2 semanas, la cicatrización es evidente.
Uno de los grandes retos también para mantener un adecuado glicocálice epitelial, la modulación y por ello de la función cardiovascular, la modulación de la generación de óxido trimetilamina. Recordemos que producto de la dieta alta en colina y carnitina hay una gran producción de trimetilamina que al pasar por el hígado con la famotil monooxidasa se convierte en óxido trimetilamina, que es terriblemente lesiva esta timao para el glicocálice arterial. Entonces, es muy importante ir a hacer una adecuada protección del glicocálix, pero también de los generadores de los daños. ¿Qué beneficios tiene la farmacología en microdosis en presentaciones de dosis horméticas? El transporte es mucho más fácil por el glicocálix de los medicamentos que damos. Puede hacerse a través del glicocálix, puede que los pasa a nivel intracelular y de ahí al espacio intersticial o entre célula y célula, siempre con la benevolencia del glicocálix. Esta es una bonita micrografía de nanofarmacología. Vean ustedes en la fotografía superior, glicocálix sano acá, haciendo que entren nanopartículas de oro, que es como se midió esta función del glicocáliz para transportar medicamentos hacia el interior de las células. Aquí la vemos en la fotografía inferior, cómo han entrado. Pero en esta parte donde hay prácticamente no hay glicocáliz, no se transportan algunos medicamentos. He ahí algunas de las posibilidades de las fallas medicamentosas. Es cuando también nuestro criterio va siendo usar algunos medicamentos parenterales y usar algunos medicamentos orales porque no van a transportarse. ¿Qué es lo que pretendemos en glicocáliz? Ya vamos terminando con unas 3 diapositivas. Que la robustez de los procesos biológicos en el organismo sean totalmente eficientes. Y este ejemplo bonito con el ejemplo del aeroplano, que tiene elementos de retroalimentación en sus controles de piloto automático, van corrigiendo las perturbaciones. Igual los sistemas biológicos van corrigiendo las perturbaciones de acuerdo a sus reservas biológicas. Esta es una diapositiva que me gusta repetir, que la generó el profesor Naviux en la Universidad de California. El mantener el círculo entre la salud se da robusteciendo las medidas que se generan cuando se pierde ese círculo, ese circuito vicioso ese circuito generador de salud. Cuando se pierde, pasa por un proceso de robustecimiento que lo favorecemos con los medicamentos de medicina bioreguladora. Y recientemente en nuestro congreso en UNICAR hicimos también la revisión del glicocálice endotelial para ver cómo hacemos el robustecimiento de los pacientes que van a ir al quirófano. ERAS es un concepto que les invito a participar. En la página es gratis, se van a informar cómo puede ir mejorando uno las condiciones de cualquier paciente. No solo el que va al quirófano, pero en el caso de, imagínense un paciente que va a quirófano cardiovascular, todas las redes que están distorsionadas y el glicocálice es el que más ha sufrido. Pues ERAS nos da pautas, ya es el 9º congreso, el siguiente febrero, nos da pautas para fortalecer, para preacondicionar a los pacientes que van al quirófano. Así que propusimos estos 8 puntos, dentro de los cuales uno de los puntos más importantes es la generación de la normoglicemia, ya lo sabemos porque ahora la generación de glicocálix totalmente robusto que permita unos postoperatorios totalmente diferentes a los que está ocurriendo. Esto es un proyecto muy bonito, lo pusimos ahí hace unos 3 meses, ya está en discusión en el comité de terapéutica de nuestro hospital y va a ir, no cabe duda, a una aplicación clínica pronta. Así que muchas gracias por la paciencia. Perdón por lo prolongado, el tema es amplio, pero por acá estamos para sus preguntas y respuestas. Gracias por su atención. Muy bien, mi estimado José. Muchísimas gracias por ese
espectacular paseo que nos diste en Glicocalex. Realmente una revisión muy completa en donde podemos darnos cuenta que el Glicocalex va más allá solamente de lo que es las ciencias básicas, sino que realmente es lo que impacta la salud, particularmente en patologías crónicas. Y esto es un tema, como les mencionaba al inicio, de gran relevancia, porque si nosotros nos vamos a la dinámica celular, el sitio donde impacta la dieta occidental, la inflamación crónica de bajo grado, la toxicidad medioambiental, la polifarmacología, etcétera, es la célula, pero más allá de la célula, ese es de ese ambiente celular donde la célula está inmersa y por supuesto, como brillantemente lo mostraste hoy, es el glicocálix un factor fundamental. Los clínicos no estamos en muchas ocasiones muy inmersos en lo que es la glicobiología, que así se llama toda esta terminología, en donde las proteínas deben pasar por el retículo, por el Golgi, adquirir azúcares para ser luego transportadas y esas proteínas al final ubicarse en los sitios. Y como brillantemente lo mostrabas tú, la alteración en los azúcares lleva a la inflamación y esto ayuda muchísimo a explicar cómo, por ejemplo, como tú mencionabas, pacientes con hiperglicemias, en muchos casos pueden durar mucho tiempo, pues posteriormente cuando quieren bajar de peso ya no lo logran o posteriormente su endotelio ya está deteriorado. Entonces yo creo que ha sido muy relevante y me da mucho entusiasmo haber escuchado tu conferencia, que hiciste una revisión muy importante precisamente y de verdad muchísimas gracias, José, porque es una conferencia maravillosa y nos paseaste por todo el mundo del endotelio, por todo el mundo de la biología celular, nos llevaste al tracto genitourinario, a las embarazadas, al cáncer, etcétera. Así que de verdad, muchas gracias. Tengo algunas preguntas que voy a ayudar a leer aquí esta noche y es claramente recuerdo que existe unos artículos en donde dicen que las dietas occidentales, por ejemplo, en los menores de edad hacen que el glicocálix en la infancia se torne grueso y con unos cambios en los azúcares y ese engrosamiento en la adultez también se relaciona con enfermedades. Entonces, la pregunta central es cómo desde la infancia y en la adolescencia o incluso en la adultez poder hacer unos cambios de hábitos de vida, todavía sin enfocarnos a la parte terapéutica. ¿Y qué hábitos de vida y qué cambios crees tú que podrían ayudarnos a mejorar ese glucocálix a mejorar esa detoxificación general? ¿Qué pudiste revisar y qué crees tú que podría ayudar en esta transformación del glucocálix? Muchas gracias, Jean Arturo, por tus comentarios, realmente bien recibidos y gracias por tus aportes. Precisamente ese paseo por todas esas es el enfoque que hemos logrado a través de ver las redes, porque la medicina alopática pues lo tiene todo así, pero cuando los comenzamos a entender en la visión de redes, tal como es el objetivo de estos webinarios, pues ya nos hace los links que hemos ido que nos hemos ido perdiendo a la alopatía. Y la bonita pregunta que se hace acerca de ese engrosamiento, o sea, de esa glicación que existe en el glucocálice, que le distorsione y que lo predispone a todas las enfermedades que hablamos, es precisamente esos destetes o esas malas lactaciones que están habiendo en los infantes. Penosamente, y ahorita está en la fase experimental, le mostré unos dibujitos cómo a partir de la cuarta semana se comienza allá a formar ese glicocálix, pero depende mucho también del destete para que la inmunoglobulina 22 comience a hacer su acción de generación. Pero ¿qué es lo que hacemos en los humanos? No les damos lactancia y les damos azúcares. Lo primero que enseñamos a los niños es a comer azúcares. Bueno, ese es un daño que ya está instalado, pues precisamente la manera de regenerarlo es con bioregulación. Y ya sabemos las bondades de la toxificación del detox kit, de las bondades de la provocación de una apropiada resoliómica y de la modulación de la inflamación contra OMEL, de lo valioso que es linfomiosot que está ahí en el detox kit.
Y efectivamente, el estilo de vida ya lo sabemos, hace que los medicamentos bioreguladores funcionen bien. Evitar los picos glicémicos nos ayudan a todos, Claro. a todos. Cuando hacemos esos picos glicémicos por los hábitos alimenticios, pues le damos un golpe al glicocálix. Y robustecer la mitocondria, tal como lo decías, todo el camino del aparato Golgi, retículo endoplásmico y que hace la generación del glicocálix que lo comanda la mitocondria. Es que ninguno debemos de negarnos la puestecita de un coenzima y un michinón periódicamente. Nuestras mitocondrias lo andan pidiendo a gritos, ya que contamos con estas maravillosas herramientas. La medicina alopática está lejos de todavía de producir membranas de este tipo y eso va a ser complicado. Tiene que ser por la nanofarmacología. Por eso mostré esas fotitas como con nanopartículas de oro ven que el glicocálix hace que se absorban más fácilmente, porque es desde dentro que va a haber que generar esto. Y ahorita la medicina bioreguladora de sistemas lo está haciendo. Ujú. Y ahí va la siguiente, pues, pregunta, y yo creo que a todos los médicos que estamos conectados esta noche nos lo hemos visto, y es, tenemos pacientes que empiezan ya en su edad adulta a tratar de hacer ciertos cambios, ¿no? Ciertos cambios y la farmacología convencional, y vemos en los pacientes que no bajan sus glicemias, que no mejora su hipertensión, que no baja la resistencia endotelial, que siguen teniendo, digamos, mayor resistencia a la insulina, mayor resistencia incluso a la leptina. Estamos viendo pacientes que cada vez desde la medicina convencional lo que reciben es más medicación, más polimedicación. Entonces yo tengo usuarios o pacientes que, digamos, dicen, mire, estoy en dieta, pero estoy haciendo cierto ejercicio y ya de la metformina y la sitagliptina, ahora ya estoy en Ozempic y ya estoy en tal. Y vemos ¿cómo se dice? Una Círculo vicioso. polifarmacia muy fuerte, pero Ujú. yo creo que la respuesta, como tú dices, podría estar en esa resistencia del glicocáliz. Y es muy claro porque así como lo mostrabas con el paciente de sobrepeso y que usaste placenta, cuando uno utiliza el medicamento bioregulador, hay un cambio, hay un switch que permite precisamente esa terapéutica. Desde esa perspectiva, para responder varias de las preguntas que nos dicen aquí, además de dieta, ejercicio y cambio de hábitos de vida, ¿cuáles crees tú que podrían ser, digamos, la combinación más ideal para poder renovar esa matrix, ese glicocálix con sueroterapia de medicina reguladora? ¿Qué piensas que de lo que mostraste podría ser ideal en estos pacientes crónicos? La medicina ortomolecular definitivamente brinda un apoyo extraordinario para la generación de elementos básicos de esas proteínas y de de esas uniones azúcar-azúcar, azúcar-proteína, azúcar-lípido. Y entre ellos la vitamina C es formidable. La vitamina C tiene una acción muy interesante cuando se pone de manera endovenosa, que es muy diferente a ponerla como todos sabemos, oral, ¿verdad? Genera otras vías farmacodinámicas diferentes. Y la vitamina C es uno de los protectores más interesantes en medicina ortomolecular para el glicocáliz, para el reforzamiento. Realmente todo el estrés oxidativo que nos vemos expuestos todos, la vitamina C lo anula, pero la vitamina C también hace que esos enlaces azúcar, proteína, azúcar, lípidos sean mucho más fuertes y robustos y salga un glicocáliz a la superficie más robustecido, como preguntaban, ¿verdad? Y de los productos de gel, digamos, además de coenzima, ubiquinol, mucosa, y linfomiosol, ¿agregarías algo más en una terapéutica de sueroterapia? Placenta compositum es fundamental. Realmente nos habíamos quedado con un vacío terrible, casi por un año, y estábamos dándole retorciéndole el brazo a Diprofarm y a laboratorios Aldo. suizos a Osvaldo y a Gilberto, pero gracias a Dios volvió porque realmente brinda un apoyo muy interesante a esta temática del glicocáliz. Brinda un apoyo extraordinario. Coenzima y Huichinón
también que uno dice que tiene que hacer por ahí. Igual la berberina, vimos que en glicocálix es extraordinaria. La berberina hoy en el tema metabólico está dando mucho que hablar, no solo en fitoterapia, que a mí la fitoterapia me merece mucho respeto. Recordemos que estamos dando un fármaco alopático de procedencia fitoterapéutica, pero con una imposición en el cuerpo. Esa es la maravilla de las dosis horméticas, como decía Eda Medina, que en paz descanse. Esa dosis racional que va a ir a hacer esos bucles de retroalimentación que se produzcan, no los conseguimos imponiendo una orden en el cuerpo. Por eso la biorregulación es supremamente importante. En materia, por ejemplo, cuando tenemos una disfunción endotelial en la barrera hematoencefálica, no puede faltar el cerebro en compositum. Cerebro en compositum es extraordinario. No lo puse por ahí porque el tiempo no da para tanta, porque como es ubicuitario, el glicocálice está en todo. Está en todo, Pero literalmente. ¿verdad? Sistema nervioso, cerebro en compósito. Claro que sí. Y Ujú. una pregunta más acerca de, resumiendo algunas de las múltiples excelentes preguntas que tenemos en el chat es, ¿cuánto tiempo crees tú que podríamos combinar incluso con el modulador inflamatorio Traumel? ¿Cuál sería un tiempo prudente de tratamiento teniendo en cuenta que esto es una manifestación muy importante en todas las enfermedades crónicas? ¿Cuál sería tu recomendación terapéutica en tiempo? Uno de los síntomas más importantes es de disfunción del glicocálice y del endotelio, la hipertensión. Aquellos pacientes que cursan con una hipertensión, ¿cómo se llama? De bata blanca, les decimos, pues que no existe la tal bata blanca, que el estrés que le dispara el médico se lo va a disparar ahí al salir a la calle, cualquier evento. Entonces, esa disfunción que se manifiesta por hipertensiones leves, debe sí o sí corregirse con el estilo de vida. Si el ejercicio genera rozamiento en el glicocálix, se hace la mecanotransducción hacia las células endoteliales y responden con vasodilatación, su ejercicio va a ser muy, muy eficiente. Esa clínica de cómo la hipertensión, que es de bata blanca, va mejorando, eso indica que se está saneando. Pero si el hipertenso resulta que ahora necesita un tercer medicamento, porque ahora son los triples medicamentos de hipertensión, y que su glicemia, su hemoglobina glicosilada está en 8, 7, pues no, ese glicocálice está lesionado. Insístale al paciente en hacer los cambios del estilo de vida, ya lo sabemos, siga con la terapia bioreguladora, comience a destetar toda la cantidad de medicación alopática de que hablabas. Es que ahí también lo vamos notando y lo hacemos, por eso este es un ambiente profesional en el que se dice, vaya destetando los medicamentos antihipertensivos. Hipertensión porque es una de las áreas que más lo vemos en la práctica clínica diaria, esas hipertensiones leves hasta severas que se pueden ir corrigiendo, se deben de corregir. La obesidad, que está de difícil manejo, pero vemos que ese glicocálice que recubre a los adipocitos va mejorando, toda la leptina y lo que decías va a responder mejor. Entonces, la clínica. Te digo que yo he tenido hipertensos que me llegan con 3, 4 medicamentos, no uno, sino dos diuréticos. Y algunos en 3, 4 meses ya los tenemos con un medicamento y a los 6 meses sin nada. Pero otros al año todavía van No por les haberles quitado puedo apenas el creer. diurético, Me ¿verdad? río, perdón, José, es que hoy vi una mujer que me decía, yo tomo entre 80 y 120 miligramos de furosemida al día. Oh, En wow. una consulta, y yo me cogía la cabeza nada más. Oh, wow. Y yo decía, Dios, Virgen Santa, y es una mujer de 37 años con Oh, unidad. wow. Sí, Entonces, claramente la disfunción metabólica y todo este tema es sí, algo que vemos sí. todos los días, pero los colegas lo único que hacen a veces es no pensar un poco más allá, sino subir y subir y subir y subir y subir, pues hasta que claramente pues tenemos grandes daños. Y Ahora, estamos medicalizados. Y claro, eso claro, es lo que no debe permitirse con los medicamentos bioreguladores. Exíjale al paciente, póngalo en el plan de cómo se llama, de estilo de vida. Por claro, eso uno de los puntos en la maestría que se está generando acá en Guatemala de medicina bioreguladora es el apego al tratamiento. De generarle al paciente ese apego al estilo de vida es básico. Ujú.
Claro que sí. Y la última pregunta para terminar, hay muchas, pero digamos hemos tratado de condensar algunos de estos temas en terapéutica, en hábitos de vida, pero mencionaste algo bien interesante frente al cerebro y claramente la relación que, como decías, este glicocálice es ubicuitario, está en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos y su alteración, yo digo, la alteración endotelial refleja en una pierna, en un brazo refleja la alteración endotelial cerebral, miocárdica, renal, etcétera. ¿Qué opinas tú, además de Cerebrum Compositum o CERCOM en algunos países, la asociación de Vertigogel como parte de un tratamiento que sabemos que ayuda a mejorar la circulación dentro de este manejo crónico en pacientes con enfermedades hipertensivas o incluso microangiopatías cerebrales? ¿Qué opinas de esta inclusión ahí? Del cual me decías, perdóname. Vertigogel, Vertigogel. Vertigogel, extraordinario, porque lo que buscamos es mayor aporte de flujo sanguíneo y el apoyo a a ese endotelio que lo da Vertigogel. Eh, em, pero también, ese no lo mencioné y gracias por la pregunta a quien la ha hecho y a ti por reproducirla. Gallium Gel cumple una función extraordinaria en este tema. Gallium Gel, como decía nuestra mentora, la doctora Mónica Name, es un maravilloso producto que para todas esas fases degenerativas que el sistema vascular es de los que más se afectan. Gallium Gel lo regenera de una manera extraordinaria. Dentro de las posibilidades que debemos de incluir, Gallium Gel le agregaría a esta circunstancia que me mencionas, además Sí. del Vertigo Gel. Ujú. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias, José. Para mí un placer haberte acompañado esta noche y haber escuchado este rico paseo en Glicocálix. Y pues los invitamos a seguir en los próximos webinars para el próximo 2026, en donde muy seguramente con todo el apoyo de GEL, de laboratorios suizos, pues vamos a estar apoyándolos también desde América Latina en estos nuevos webinars. Fueron 14 webinars este año, así que felicitaciones y espero poder también seguirlos acompañando el próximo año, ojalá también en algún momento presencial y esperamos pues seguir trabajando todos en una medicina biológica, biología y lógica hacia la terapéutica organizada de nuestros pacientes. Así que Osvaldo y Juan Gilberto, gracias también por la invitación. Gracias de verdad, José. Nos veremos próximamente. Los invito al simposio de medicina bioreguladora que será llevado a cabo la segunda semana de marzo en Bogotá, Colombia, que te tengo que traer como sea para que nos hables de glicocálix acá. Así que estaremos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gian Arturo. Gracias por todo su apoyo. Y finalizamos, estamos terminando este curso que, como hemos mencionado, ha durado 4 años. Gracias, doctor Morales, por acompañarnos a lo largo de estos más de 4 años, porque empezamos por allá a mediados del 2021 a darle forma a este curso. Y muchas gracias a todos los doctores por acompañarnos. Doctor Morales, increíble el tema, todo el conocimiento, los mensajes de sus colegas son de mucho agradecimiento por la magistral que nos ha dado. Creo que el tema da para mucho, creo que quedamos picados y sin duda, pues seguimos el próximo año. Todos esperen noticias, por ahí nos preguntaban que esperan que sigamos en el 2026 con esta educación médica. Tenemos por ahí varios planes que estamos preparando, entre ellos, pues como lo mencionaba doctor Morales, la maestría, que es un logro muy grande y que está avanzando muy bien. Y esperamos poder tener noticias el próximo año. Nuevamente, muchas gracias, Juan Gilberto. Gracias también por hacer equipo todos estos años. Y pues no nos queda más que desearles también unas excelentes fiestas a todos y esperar noticias. Muchas gracias, Juan Pues yo Gilberto. no me quiero despedir sin agradecer a Jean Arturo. Realmente para Centroamérica es un honor tener a un profesor de la talla tuya acá. Jean Arturo es inmunólogo que ha incursionado por la medicina bioreguladora de sistemas por décadas. Así que muchas gracias por todo tu apoyo de aquí para adelante. Realmente es muy valioso.
De verdad, muchas gracias a ustedes. Aquí estaremos. No, bueno, muchas gracias al doctor José Morales, un concepto definitivamente espectacular. Eso definitivamente al doctor Jean Arturo por su moderación, que lo hace pues más espectacular todavía, definitivamente. Y bueno, desearles muchísimas felicidades, muchas bendiciones para todos, en todos los idiomas, como ustedes lo pueden ver ahí. Sin embargo, pues muchas gracias desde El Salvador, pues ya no sé qué decirles. La verdad es que me siento sumamente emocionado en este momento porque concluimos un año sumamente importante. La doctora Name nos dejó, pero quiero recordarla en este momento porque definitivamente es, son sus pasos lo que estamos viviendo aquí, son sus huellas. Así que muchas gracias, definitivamente. Muchas gracias, de veras, muchas bendiciones y que el espíritu de la Navidad de veras sea la verdad, lo que es realmente la Navidad en nuestros corazones. Y nos vemos el próximo año con muchas cosas nuevas como lo estamos organizando con DiProfar Hell Guatemala, que realmente creo que se van a sentir sumamente sorprendidos. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros todo este año y esperamos poderles servirles mucho mejor el próximo año 2026. Así que muchas Gracias. bendiciones para todos. Doctor José Morales, muchas gracias por su apoyo durante todo el año. Doctor Jan, muchas gracias, muchas bendiciones para todos, a sus familias, a ustedes muy especialmente. Osvaldo, que sin ti, sinceramente, la cosa no funciona. En eso yo estoy totalmente seguro. Muchas gracias a todos y desde El Salvador, muchas bendiciones para todos. Feliz año 2026 y feliz Navidad, por supuesto, en cada Muchas corazón gracias. de todos ustedes. Quiero agradecer también, gracias Juan Gilberto, al equipo de visita médica, tanto tu equipo Juan Gilberto en El Salvador como al equipo de Diprofar en Guatemala, porque también todo esto es gracias al aporte de ambos equipos. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias, doctores que nos han acompañado, doctor Jan, doctor José Morales, a la doctora Name, como muy bien decías, Juan Gilberto. Muchas gracias a todos y los vemos en la próxima. Y doctor Jan, esperamos vernos en el simposio por allá. Quedamos atentos ahí a la información y ojalá que nos acompañen muchos médicos de El Salvador y de Guatemala. Acá los Es algo esperamos. que Un apenas abrazo podemos grande. tener. Felices fiestas, que les Bueno, vaya muy bien. Muchas Muchas bendiciones. gracias. Gracias a todos. Nos Gracias. vemos.